días. Es un honor. Si podemos bajar los celulares. Ah, los celulares, no tenía la seña. Apaguen los celulares o bajen el volumen. ¿Está bien, por favor? Ahí está. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos. Bueno, hemos estado en estas últimas semanas recibiendo novedades de todo tipo, ¿verdad? O sea, hermanos que por la gracia de Dios han conseguido su trabajo. Eso es una gran noticia. Algunos están expectantes que Dios les provea. También problemas de, nacimientos, como vimos ahora, hace poquito, es una gran noticia también. Hermanos donde ha partido algún familiar, como nuestros hermanos también, desde muy lejos. Todos esos matices que tiene la vida, ¿no? La alegría, el dolor. Pero Dios está en control de todo. Dios consuela, Dios conforta, Dios anima, Dios provee. Y bueno, siempre tenemos que estar agarrados de Él, en las buenas y en las malas. Porque el Señor es fiel y sabe lo que hace en nuestra vida, ¿no? Así que para los hermanos que están, seguramente hay hermanos acá que necesitan ánimo, que Dios los conforte, que Dios los anime, que la palabra pueda hacer ese efecto, conforta. También algunos quizás necesitamos que Dios nos muestre alguna cosa que está mal en nuestra vida. El Espíritu Santo, que es el autor de la Escritura, el Maestro, es el que va a mostrar esas cosas, ¿verdad? Si necesitamos consuelo, gracia, fuerza nueva, renovada, también la palabra de Dios es suficiente para todo eso, ¿no? Bueno, muy bien, gracias Pastor por la invitación. Vamos a abrir nuestras Biblias y voy a tener la ayuda, agradezco mucho a mi hermano Bruno que nos va a ayudar. Vamos a hablar acerca de una salvación tan grande. La salvación que hemos recibido de parte de Dios gratuitamente. Es una salvación grande. Amén. Gloria a Dios. Y como es una salvación tan grande de gracia, el Evangelio ha sido predicado gratuitamente, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, debemos de cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos de estar vigilando cada día nuestra vida, ¿verdad? Orando, velando. Y también, como dice la palabra del Señor en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No descuidemos la salvación que Dios nos ha dado. Vivamos diariamente bajo el temor reverente del Señor. Administremos lo mejor posible en nuestra vida, en nuestro tiempo. Procuremos usar los dones del Espíritu que Dios nos ha dado. Seamos fieles al Señor, ¿verdad? Estemos velando y orando, expectantes de su venida, lo cual nos va a ayudar a purificarnos, así como Él es santo. Y justamente la palabra de Dios dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que lo oyeron. Una salvación grande. Y nosotros como colaboradores de Dios, como siervos del Señor, que tenemos el privilegio de comunicar la palabra, de compartir la palabra del Señor. Dice Pablo, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en mano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y nosotros como dice Pablo en los versículos anteriores, 2 Corintios capítulo 5, como embajadores de Cristo, y como dice allí, como colaboradores suyos, rogamos que arregles tus cuentas, o arreglemos nuestras cuentas con el Señor, porque hoy es el día de salvación. Y realmente nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que valorar esta salvación tan grande en la dimensión justa que se merece, ¿verdad? Tenemos que entender de dónde el Señor nos ha sacado, donde el Señor nos ha salvado, del lodo cenagoso, y ha puesto nuestros pies sobre peñas, y nos ha dado un canto nuevo, una esperanza, porque Jesucristo es nuestra esperanza. Entonces debemos de cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, no porque se vaya a perder. No debemos ser descuidados, como dice la palabra de Dios allí. Debemos estar vigilando diariamente.
Y bueno, justamente le vamos a hablar acerca de esta salvación tan grande en 1 Corintios capítulo 1. Le voy a dar el tiempo para que pueda encontrar ese pasaje, pero nuestro hermano lo va a poner también en el pizarrón, allí para que lo veamos. Bueno, estoy usando palabras muy antiguas, ¿no? Ya no es un pizarrón. En la pantalla. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31. Les voy a invitar para ponernos de pie para leerlo bien fuerte, este texto de la Escritura. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Señor, bendiga tu palabra en esta mañana. Tu palabra es la verdad. Que el Espíritu Santo esté guiando, Señor, ayudándome en este momento para poder compartir con mis hermanos, mis amigos, tu palabra, Señor, poderosa, que el propósito principal es traer salvación. Obres tú, Señor, en cada corazón de acuerdo a la necesidad de cada uno, que tú bien conoces, Señor. Y guíanos en todo, la gloria, la honra sea para ti, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, pueden tomar asiento. La doctrina de la salvación, o técnicamente la soteriología, como se le llama la redención, o la doctrina del rescate, la redención. La palabra salvar quiere decir sanar o preservar. Está ligada, ¿verdad?, con una palabra más importante también, que es la palabra Salvador. Aparece 42 veces en el Nuevo Testamento. Es abundante, ¿verdad?, la aparición de esta palabra en el Nuevo Testamento, salvar o salvación. Y más de 200 veces está conectada la salvación, esa palabra, con el Evangelio, que es gratuito. Y la única condición que tiene es la fe para lograr esa salvación. Gracias a Dios. Cuando hablamos de redención o de rescate, en la Biblia también hay una palabra interesante, que es agorazo, del griego, quiere decir comprar. Pero hay otra palabra similar, exagorazo. O sea, no solamente la persona va a comprar algo al mercado, sino que lo saca del mercado. Paga un precio, y se refiere a la compra de los esclavos. Y querido, usted va conectando las ideas, ¿verdad? Cristo pagó el precio de rescate. Cristo nos redimió con su sangre preciosa, con su sacrificio, para sacarnos fuera, para darnos libertad. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 7, si el hermano lo tiene ahí, si no lo vamos leyendo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención. Gloria a Dios. Por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Por las riquezas, según las riquezas de Cristo. Según las riquezas de su gracia. ¿Cuánta riqueza tiene el Señor de misericordia, de gracia para con el pecador? Es abundante, sobreabunda. La Biblia dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Gloria a Dios. Porque en esa gracia que sobreabundó, el Señor nos rescató, el Señor nos perdonó, el Señor nos libró, pagó el rescate, el precio que nosotros no podíamos pagar. Pablo, en el libro de Timoteo 1.15, 1 Timoteo 1.15, Pablo habla de una gran noticia, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Ahí está la palabra, salvar, para salvar. Una salvación tan grande. Pablo también en Romanos 1.16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Para salvación. Y en Juan 3.16, por supuesto que conocemos este pasaje de memoria, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo en rescate, en salvación por todos los pecadores, ¿no es cierto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga y la eterna sea salvo. El Señor Jesucristo dice en los Evangelios: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Amén. Lucas 19:10, Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica a miles de personas en Hechos 4:12 y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Amén. Solo Cristo redime, solo Cristo perdona los pecados. En Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13, la palabra del Señor dice, ustedes conocen ese pasaje, no sé si lo tenemos ahí, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron le dio potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y después sigue, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. No se es cristiano por herencia o descendencia humana. No se es cristiano por tradición religiosa. Se es cristiano porque Dios ha hecho una obra en tu vida. Amén. En Efesios 2, versículo 9, dice la palabra de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Y en el versículo 8 del capítulo 2 de Efesios, que dice, es por gracia, es un favor no merecido. Tremenda la palabra del Señor. Amén. En Mateo capítulo 1, si podemos buscar ahí la palabra de Dios, capaz que rápidamente uno lo tiene. Mateo capítulo 1, 21, dice la palabra del Señor, el ángel, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Un pueblo que estaba bajo la bota, digamos así, y el poder del Imperio Romano. Sin embargo, Jesús venía para salvar al pueblo ¿de qué cosa? De sus pecados. Porque más allá de la opresión del Imperio Romano, del poder del Imperio Romano, de la esclavitud de vivir, ¿verdad? Para ese poder, la esclavitud más grande que tenía el pueblo y que tiene el pecador es el poder del pecado que lo ata, que lo condena. Ese es el poder que Cristo vino a liberar a través de su obra, de su sacrificio. En Lucas capítulo 1, 47, también dice la palabra del Señor, hablando justamente en el nacimiento del Señor. Lucas 1, 47. Lo tenemos ahí. Ahí dice María, en el Magnificat, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. María necesitaba un Salvador. Nosotros necesitamos un Salvador. El hombre necesita un Salvador. Y era Dios que, como leímos al principio, la Escritura, porque la introducción es la Escritura, la palabra de Dios, os rogamos en el nombre del Señor, reconciliados con Dios, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Yo creía que mi esposa no iba a estar acá porque iba a decir una anécdota que siempre la digo mal y ella me critica. Pero igual la voy a tener que decir. Es la anécdota de Winston Churchill, que le ha dicho en muchos lugares, y en todos lados ella dice que la digo diferente. Esta es una versión revisada. Pero el tema es así. Winston Churchill era un niño y uno de los amigos de la familia era Fleming, un hombre muy reconocido en la sociedad británica, que era un científico. Y él era un niño, pero estaba jugando con otros niños allí y había una especie de pileta en la casa o de fuente y este chico se cayó a la fuente y se estaba ahogando. Así que este hombre fue, lo agarró y lo sacó, lo salvó. Este es el testimonio que él daba. Fui salvo 2 veces. Pasado el tiempo,
ya era un adolescente, entonces este hombre, Winston Churchill, se enfermó gravemente. Pero este científico, Fleming, descubrió la penicilina. Y gracias a que descubrió ese remedio para todo el mundo, lo curó y se salvó. 2 veces fui salvo, decía él. Y querido, yo creo que yo, siempre que pienso, leo ese relato, yo también fui salvo 2 veces o muchas veces, porque el Señor no permitió que me fuera de este mundo antes de conocerle. Y muchas, en repetidas ocasiones, podía haber perdido la vida en un segundo. Pero el Señor la preservó hasta que por lo menos le conociera a Él como Salvador y Señor. Y creo que la experiencia de muchos de nosotros que hemos sido salvos 2 veces. La más importante cuando el Señor nos salvó. Cuando el Señor nos mostró nuestra realidad, que éramos pecadores, que estábamos condenados. Como dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y gracias al Señor, por su gracia, fuimos salvos. Amén. Hemos obtenido por gracia una salvación tan grande, que no podíamos comprar con nuestras obras, que no era la tradición familiar, no era la tradición religiosa, no era nuestra posición económica la que podía lograr eso, sino la gracia de Dios, su sacrificio que nos redimió, nos compró con su sangre preciosa. Y aunque es obvio lo que vamos a ver aquí en 1 Corintios, nuevamente, capítulo 1, o para algunos puede ser muy obvio, siempre es bueno ir a la Escritura para ver lo que dice la palabra de Dios. Pablo decía, no me es molesto repetirle las mismas cosas, para vosotros es seguro. Y tenemos que tener el corazón de la gente de Berea, que cuando oía la palabra, aún del mismo apóstol Pablo, iba a su casa y escudriñaba la Biblia a ver si las cosas que les enseñaban eran así. Y tenemos que tener ese corazón de estudiar la Biblia, de ver, de corroborar, ¿no es cierto? No por desconfianza, pero sí ver si aquellas cosas que estamos aprendiendo son así, conforme a la palabra del Señor. Entonces vamos al texto, vamos a la palabra. 1 Corintios 1, 30 y 31. Vamos a estar mirando 3 cosas que voy a compartir con ustedes en esta mañana. Como hemos leído, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gracias al Señor. Y una de las cosas, el primer punto que queremos compartir con ustedes, que esta salvación tan grande, y aunque sea obvio para todos nosotros, porque ya lo hemos mencionado, es de Dios. La fuente de nuestra salvación es de Dios. Es de Dios. Cuando el Señor Jesucristo tuvo aquella conversación, aquella entrevista con la samaritana le decía, ustedes dicen que la salvación es allá, que ustedes tienen que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que es acá, y el Señor le dijo, la salvación viene de los judíos. La salvación viene de Cristo. La única y verdadera salvación viene de Dios, no de nuestros esfuerzos personales, no de la religión, no de los hombres, no de las obras, es de Dios. Y aunque sea algo obvio de decir, es bueno que lo tengamos en cuenta, hermanos, porque Él es la fuente de nuestra salvación y tenemos que reconocerlo diariamente. Si bien agradecer a Dios por aquellos agentes, aquellos hermanos que Él puso delante nuestro para traernos la palabra, sabemos que la salvación, la fuente de nuestra salvación es de Dios, es Dios mismo. Es Dios mismo, y por eso dice al final, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ese corazón tenemos que tener diariamente. La salvación es de Dios, dice ahí la palabra de Dios, mas por Él, por Dios, viene de Dios, Él es la fuente. En el capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Cómo se formó esa iglesia de Dios? Por la gracia de Dios. No era por el poder del apóstol Pablo, no era porque la gente de Corintio tenía un nivel intelectual espectacular, porque no era así, en algunos por lo menos, no era porque la gente
piadosa precisamente. Todo lo contrario, muchos de ellos era porque Dios puso los ojos en esas vidas, en esos corazones. Y el Evangelio llegó, el Evangelio que Pablo dice tiene poder para salvación. Entonces allí en Corinto Dios levantó su pueblo, su iglesia, sus redimidos, que eran un poderoso testimonio para aquel lugar. Versículo 18 del capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. En primera de Pedro 1:18, si usted no lo puede buscar, no hay problema porque lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar leyendo. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esta es la herencia que recibimos de nuestros padres, ¿verdad? La corrupción, el pecado. En pecado me concibió mi madre, decía David. No con cosas corruptibles como oro y plata. No fue lo que Dios ofreció en pago, en rescate por nuestros pecados. Ni el oro ni la plata sería suficiente, sino que fue el pago que pagó Cristo. Sino por la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y querido, aquí va lo que queremos poner delante de todos nosotros, la importancia que tiene, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza estén ¿en quién? Dios. En Dios, porque Él es la fuente de nuestra salvación. Y hermano querido, si tu fe fue puesta en los hombres, si tu fe fue puesta en una religión, lamentablemente no es donde tiene que estar puesta la fe. Tu fe y tu esperanza genuinamente tienen que estar puestas en Dios. Amén. No en otra cosa. No en tus emociones. No en las emociones. Sino en Dios. Si has creído en Dios como creyó aquel carcelero de Filipo, se gozó con toda su familia de haber creído a Dios. Y tuvo un cambio radical. El Evangelio transformó la vida de ese hombre. Entonces estás en el camino correcto. Porque la fe y la esperanza no puede estar puesta en los hombres, ni en nuestros sentimientos, ni en nuestras obras, sino en Dios. En Dios. En el versículo 22 del capítulo 1 dice la palabra: los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, y vemos en la palabra del Señor, por supuesto, hermanos, cosas que ocurren aún hoy en día. Gente que pide evidencia del poder de Dios, pide cosas espectaculares, señales del cielo, emociones. Esa gente existe. Esa gente existe. Y tenemos que tener cuidado, y le ruego, le pido a nuestros jóvenes pastores y maestros de no presionar a la gente con emociones. Si Dios va a hacer una obra, la va a hacer Dios. Amén. No vos ni yo. Es Dios. Y ahí es cuando nace la defección de muchos que dicen: el pastor es mi Señor, cuando deberíamos decir: el Señor es mi pastor. Tenemos que aprender eso desde ahora. Si vas a tener una iglesia un día a cargo, no son las emociones que salen. Es Dios. Después vienen las emociones. Después viene la alegría. Después viene el gozo, el regocijo. Sin duda que las emociones son legítimas, pero en el lugar correcto. Los griegos buscan sabiduría humana, el razonamiento, el intelectualismo, la filosofía. Llena están las iglesias de este tipo de gente, sin duda. Pero el cristiano verdadero, los hijos de Dios, como dice la palabra, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Nosotros creemos en el Cristo crucificado. Amén.
aunque sea locura para algunos, aunque sea tropezadero para otros, pero nosotros, como dice ese coro ahí, amamos la cruz de Cristo. O sea, amamos lo que Cristo hizo con nosotros. Cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, pagado está, no se debe nada. Todo aquel que a mí viene es perdonado. Todo aquel que a mí viene no le echo fuera. No importa cuán grande ha sido su pecado, yo lo perdono. Es suficiente mi sacrificio para perdonar todo pecado y toda maldad. Entonces, querido, sabemos que algunos están buscando esas señales. Quieren ver cosas espectaculares. Dios hace cosas espectaculares, ojo, porque Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de poder. Claro que puede hacer milagros, claro que hace cosas espectaculares, sin duda, pero mucha gente solamente se impresiona por eso. Simplemente por la emoción. Pero cuando hay un corazón genuinamente tocado por el Espíritu Santo, gracias a Dios hay un verdadero arrepentimiento de sus pecados. Y hay un deseo de caminar con el Señor. ¿Quién no conoce 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra, gracias al Señor. Pero dice el versículo 18, y todo esto proviene de ¿quién? Proviene de Dios. No proviene de los hombres. Proviene de Dios. La salvación proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Proviene de Dios. Gracias al Señor que proviene de Dios. No es el hombre, no es la iglesia, no las obras, sino Dios. Dice Santiago 1, todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, ni cambio, ni variación. No sé si dijo perfectamente, pero... Capítulo 2 de 1 Corintios. Este es el cuidado que tenía Pablo y el cuidado que tenemos que tener cada uno de los maestros y predicadores. Capítulo 2, versículo 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Tengamos cuidado, hermanos, de persuadir, de presionar desmedidamente. Seamos guiados por el Espíritu Santo, que nuestras palabras sean palabras, nuestra predicación, palabra de demostración del Espíritu y del poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en quién. En Dios. Amén. En Dios tiene que estar fundada nuestra fe. Miles de personas levantan la mano. ¿Y dónde están esas miles de personas? No sé, Dios sabrá. Créeme que en el infierno está lleno de gente con buenas intenciones, que va a las iglesias, que hace una, digamos así, una confesión, que tiene Biblia, y quizás se pudo hasta haber bautizado también. Pero querido, que tu fe te puesta en Dios. En el Evangelio. Que el Evangelio sea que liberante el corazón. Yo no tengo que persuadirme a vos. Es el Espíritu que es más fuerte que yo. No son mis palabras, no es mi estrategia. Es Dios. Es el poder de Dios. La salvación es de Dios. Para que cuando vos te sientas salvos, cuando vos estés quebrantado, cuando realmente te sientas parte de la familia de Dios, que sos un hijo de Dios de acuerdo a la palabra, que ha habido un verdadero arrepentimiento, le digas al Señor, gloria a Dios, Señor, por haberme alcanzado con tu gracia. Gracias a Dios por la iglesia y por los hermanos que usaste, la palabra que se predicó, pero Él es la fuente. Mi esperanza, mi confianza está en el Señor. La salvación es solo por medio de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice la palabra de Dios. Él es el único camino, es la vida y la verdad. Y en Hechos 4:12, como mencioné,
Pedro predicó, en ningún otro hay salvación. En ninguno. No hay ningún nombre dado debajo del cielo, aunque muchos se arrogan ese derecho, muchas instituciones religiosas, ¿verdad? Y dicen, y proclaman a viva voz, si usted viene a esta religión, si usted hace esto, recuerda, querido, que la religión siempre te va a exigir que hagas algo para ser salvo. Pero Cristo te va a decir, cree solamente, cree al Evangelio. Y ahí va a haber una verdadera conversión, ahí va a haber un verdadero nacimiento del Espíritu. Ahí se van a terminar las dudas existenciales que el hombre tiene. Porque el Señor alumbró su conciencia, alumbró su corazón, alumbró su mente para que entendiéramos que somos pecadores y que necesitamos salvación, que necesitamos un Salvador. No hay otro, en ningún otro hay salvación. Y Pablo lo dice bien claro también en 1 Timoteo 2, 5 y 6. Dice la palabra del Señor, y lo vamos, no sé si lo tenemos ahí, pero lo podemos leer. Es conocido, por supuesto, 1 Timoteo 2, 5 y 6. Si lo tenemos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún hombre que se atribuya a ser el mediador. Usted sabe que hay muchos por ahí. Hay un solo mediador. Amén. Sí, muchas veces lo he mencionado, pero no está de más mencionarlo. Esa palabra mediador en el latín es pontífice. Quiere decir constructor de puente. Un pontífice construye un puente entre el hombre y Dios. Pero el sumo pontífice, aunque hay un hombre por ahí que se arroga ese derecho y es un falso profeta, el único el que cada día vela por nuestra vida y vive para interceder por nosotros es Jesucristo. Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pon tu confianza, pon tu esperanza solo en el Señor, porque de Él viene la salvación verdadera. Él fue hecho sabiduría, no la sabiduría del hombre, sino sabiduría de Dios. Y justamente en el capítulo 6, capítulo 2, de 1 Corintios 6 en adelante, habla de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y justamente Cristo fue hecho sabiduría de Dios para nosotros. Gracias al Señor, la sabiduría que el mundo rechaza, que los filósofos rechazan, que los religiosos les parece cosa que no tiene importancia, para nosotros el Evangelio es algo glorioso. La verdad de Dios, la palabra del Señor. Fue hecho justificación. Dice la palabra en Romanos 5.1, justificado fue por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el cristiano no solamente tiene paz para con Dios porque se ha reconciliado con Dios, que es santo, sino que puede tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que hay una doble bendición. Estamos en paz con Dios, pero en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, en los momentos difíciles de la vida, que no nos vamos a librar de ellos, por supuesto, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias al Señor. Él nos ha justificado. ¿Se acuerdan Adán y Eva cuando pecaron delante de Dios? El Señor le tejió, le cosió digamos, vestidos de pieles, dice la palabra. Para que eso ocurriera tuvo que haber muerte. Tuvo que haberse sacrificado un animalito. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Trasladándolo, ¿verdad?, a la cruz del Calvario, el sacrificio del Señor. Él nos cubrió con su justicia. Él fue nuestro sustituto. Él murió en tu lugar. Y es el Cordero de Dios, como dijo Juan Bautista, que quita el pecado del mundo. El único y verdadero Salvador. Quien nos justifica. También dice que nos fue hecho santificación. Y ese es el proceso que diariamente nosotros tenemos que experimentar. El proceso de santificación. Capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 11. Si uno lee la lista de los miembros, ¿cómo eran los miembros de esta iglesia, pastor?
Uno podría horrorizarse. Uno podría decir, pero ¿qué clase de gente salvó Dios? ¿No tenía gente más intelectual para salvar? Bueno, pero hermano, Dios no hace acepción de personas. El Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y la palabra de Dios dice, no son muchos nobles ustedes, no hay muchos sabios, pero ¿qué importó eso para Dios? Él nos salvó por la locura del Evangelio. Y dice la palabra de Dios, bueno, una lista, ¿verdad?, de cómo eran muchos de ellos. Lo dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos, tiempo pasado. Las cosas viejas pasaron. Por eso ahora en Cristo como nueva criatura, le decimos al Señor, Señor, te doy la gloria. Amén. Te doy el reconocimiento. Yo no me glorío en mí mismo. No tengo de qué gloriarme. Me glorío en ti. Y como dice Pablo, no tengo otra cosa en que gloriarme que en la cruz de Cristo. Y así debe ser también nuestro corazón, gloriarnos en el Señor. También ha sido hecho para nosotros redención, como hemos hablado. Él nos compró con precio de sangre para librarnos. Gracias al Señor. Y cuando uno recibe a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cosa que la mayoría posiblemente de los que estamos aquí ya lo hemos hecho, ¿verdad? Gracias al Señor. El Señor ha recibido un siervo. Un siervo. No sé qué posición cada uno tiene en la sociedad. Quizá el tipo de estudio que cada uno tiene o la profesión que cada uno tiene. No hay diferencia. Si vos recibiste a Cristo como Salvador y Señor de tu vida, Él ha recibido un siervo. Y un siervo está disponible para el Señor, para servirle, para hacer su voluntad. Así que si vos hiciste esa decisión, bueno, Él recibió un siervo. Ayúdanos a ser buenos siervos, siervos buenos y fieles. Que tengamos las lámparas encendidas, que te amemos de todo corazón, que estemos proclamando la palabra, el Evangelio de Cristo a otras personas. Quiera Dios que sea así. Y como el tiempo se nos va, el último punto es solo para su gloria, ya lo hemos mencionado. Y dice el capítulo 31 de 1 de Corintios, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en ese tema. Jeremías 9:24, un pasaje tremendo. Dice la palabra del Señor. Yo no lo voy a buscar tan rápido como Bruno, creo. Pero Bruno me lo va a buscar. Gracias, Bruno. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. En eso debemos de alabarnos, alabar al Señor. Que yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. No hay lugar para nuestra propia vanagloria, para nuestra exaltación personal. El que se gloría, gloríese en el Señor. Gloriémonos de que el Señor le conocemos, estamos conociendo, progresando la vida cristiana, nuestro proceso de santificación. El Señor es el que hace misericordia y juicio en la tierra. El Señor es santo, Él es todopoderoso, Él es fiel. En eso debemos de gloriarnos, en el Señor, en el Dios que tenemos, en el Dios que creemos, al Dios que servimos. Ahí debe estar enfocada la gloria y la alabanza. Romanos 11:36, que dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es decir, la gloria, la honra, la alabanza, por todos los siglos. A Él, porque de Él, por Él y para Él, mi hermano querido, aún los logros que tengamos terrenales, la gloria sea para el Señor, porque de Él, por Él y para Él. En Romanos 12:3 dice Pablo, antes de hablar o después de hablar del altar del sacrificio, nadie tenga un concepto de sí mismo mayor que el que debe de tener. Ninguno de nosotros. Dice Pablo, revestidos de humildad, que podamos tener esa actitud de siervo, humilde, delante del Señor. Hermanos, en el futuro
vamos a estar delante de su presencia, como dice Apocalipsis capítulo 5. Y estamos preparándonos como aquel hombre que no cantaba muy bien y que por supuesto cuando él se ponía a cantar, a alabar al Señor, muchos, se alejaban un poco de él porque no querían oírlo, pero él estaba alabando al Señor y algunos que eran un poquito más valientes le decían, pero ¿no deberían mejorar un poco la entonación, la voz, o en fin, no cantar directamente? Él le decía, mira hermano, yo me estoy ensayando para cuando vaya al cielo, así que yo tranquilo más, yo sigo cantando, porque un día voy a estar en la presencia de Dios, con el pueblo de Dios, con los redimidos, con los ancianos de Israel. Vamos a poner nuestras coronas delante de Cristo y vamos a hacer, como dice la palabra de Dios allí. Ahí no, perdón, Apocalipsis capítulo 5, 9 en adelante. Vamos a decir junto con los ancianos, el pueblo de Dios, a darle gloria, honra y gloria al Señor. Un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, hermano. Esto es algo grandioso, glorioso para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Su pueblo, vas a estar ahí dándole gloria. Amén. Amén. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque créeme que más allá de estar escrito en el libro, cual sea la tierra, por más ilustre que sea, importante que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Que eres uno de sus hijos, uno de sus redimidos. Y si lo eres, bueno, nuestra vida aquí es para darle gloria, honra y gloria. Aquel que murió, que fue inmolado, que entregó su vida, que derramó su sangre, pero que resucitó de entre los muertos y vive. A Él sea la gloria. Al que va a venir a buscar a su iglesia, a su pueblo, a transformarnos. Y vamos a ser semejantes a Él. Le vamos a ver tal como Él es. Y nuestras imperfecciones van a desaparecer. Y por más mal que cantemos en esta tierra, ahí se va a perfeccionar la alabanza. Va a ser grandioso el tiempo, el momento que vamos a estar en su presencia. Para siempre. Diciéndole gracias, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Tú eres merecedor, tú eres digno. ¿Y por qué no vamos a ensayarlo ya en la tierra? Porque hermano, sabe que la palabra adoración, a veces nos confundimos, quiere decir tiempo de adoración. ¿Con qué conectamos el tiempo de adoración nosotros? Con el canto, generalmente. Pero la adoración quiere decir un estilo de vida dedicado a servir a Dios. Amén. Una definición un poco larga, ¿no? Pero un estilo de vida dedicado a servir a Dios. Herodes le dijo a los magos, avísenme cuando lleguen allá porque yo quiero ir también y adorarle. ¿Qué clase de adoración iba a darle Herodes? Era lo mismo que iban a darle los magos. Porque los magos recorrieron tantos kilómetros porque su estilo de vida, su fe, demostraba que ellos creían y amaban al Señor. Es un estilo de vida, no solamente para cantar, no solamente para ofrendar, o no solamente para hacer una tarea a la obra de Dios, es toda la vida. Y estamos preparándolos y ensayándolos para el momento glorioso. Que un día vamos a estar en su presencia para siempre. Y termino con esto, hermanos. Judas 24-25. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, ¿cómo? Con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Gracias al Señor, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Tremenda la alabanza, el reconocimiento de Judas, el medio hermano del Señor. Así debe ser nuestro corazón. De dar ese reconocimiento al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Eso lo dice ahí que tiene pertenencia, que es parte de la familia, que es parte de la iglesia de Cristo.
como dice la palabra, carne de su carne, hueso de sus huesos, la esposa del Cordero, fue redimido, fue limpio, fue santificado por la sangre de Cristo. Vive en su corazón, le ama, le sirve, le adora. Realmente tiene claro que la salvación que Él tiene gratuitamente, ¿de dónde vino? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es la fuente? Dios. Y es solo por medio de la obra de Cristo. Él nos compró en el mercado, Él nos sacó de la esclavitud, Él nos dio la libertad que nosotros necesitamos, de la condenación, de la esclavitud del pecado, del temor de la muerte, como dice el libro de Hebreos. Solo Cristo salva. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y solo un verdadero Hijo de Dios que es salvo puede realmente entender, ¿verdad?, lo que significa solamente darle a Él gloria y honra, como dice la palabra. No nos gloriemos nosotros de nuestros logros, ni de lo que somos, ni de lo que tenemos, sino de la gloria al Señor. Por la salvación tan grande que tenemos. No la descuidemos. Velemos, cuidemos de nuestra salvación. No porque vayamos a perderla, sino porque es algo de tanto valor y costó un precio tan grande que debemos de cuidarla. Amén. Debemos de velar para que cuando el Señor venga, le esperemos con las lámparas encendidas, como dice la palabra. Alabando, adorando y sirviendo. Queridos, que el Señor les bendiga. Gracias por el tiempo, pastor. Gracias, hermanos. Vamos a tomarnos un tiempito para orar, pensar en estas cosas.